Buenas tardes, señor Campos. Buenas tardes. Que tiene trabajito hoy, ¿no? Hoy voy muy ocupado, sí, es verdad. Va de una en De otra. un sitio a otro, sí, sí, es ¿Cuánto verdad. tiempo tiene Héroes y Villanos? ¿Cuánto tiempo tiene en la cabeza, en la Nada, preparación, en todo esto? esos son años. Porque claro, yo ahora le digo, ¿cuánto tardó en escribirlo? ¿Y qué me dice? Bueno, es que claro, escribir un libro ¿Ves? de estos no es algo que se ponga uno y lo haga seguido y pueda decir, puede tardar un mes o dos o seis, porque se trata de investigar, de leer, de No, no, conversar. solo es que eso dice uno, "Bah, es un ratito cachado por las tardes". No. Pero ¿cuánto tiempo Es lleva? mucho, mucho tiempo. Yo creo que este libro llevo yo 3 años, pero no todo el tiempo, pero Claro, trabajo. claro. Cuando tiene muchísimo trabajo porque se trata de reunir muchos datos que a veces se cuentan las propias familias, otras veces en los archivos, aquí o en Madrid, y claro, pues es difícil terminar una cosa de esta, sí. Bueno, vamos a hablar de héroes y... ¿Por qué héroes y villanos? Bueno, porque en las historias que se cuentan aquí hay personas que se comportaron como auténticos héroes, pero hay otros que se comportaron como auténticos villanos, ¿no? Y entonces, pues me pareció que ese título describía muy bien el contenido del libro, ¿no? Protectorado de España-Marruecos, héroes y villanos. Es una parte de la historia que le encanta, ¿no? Sí, yo, vamos, esa es mi, aparte de Ceuta y dedicarme a escribir sobre Ceuta, pero esta es la parte de la historia de España que me gusta, ¿no? Además, la tenemos muy próxima, se pueden visitar los sitios donde se desarrollaron los hechos y sobre todo, y bueno, y eso lo comprobamos todo el mundo, viven muchos familiares de los que estuvieron en Marruecos. Las familias recuerdan que su abuelo estuvo en tal sitio y tal, y entonces, pues es también muy fácil llegar a conocimiento de datos directos de las cosas que se cuentan, ¿no? ¿Con quién ha podido hablar? ¿Qué cuenta este libro? ¿Qué cuenta lo que hoy se presenta? Hoy se presenta en la Biblioteca Pública del Estado, no lo olviden, a las 7:30 de la tarde. Es un momento de encuentro, saben que nos gusta decir lo que ocurre allí, porque siempre son citas interesantes, y la de hoy no lo es menos. Es la presentación del libro de José María Campos, Héroes y Villanos, del que ya estamos hablando de una manera así un poco asaltada, pero bueno, ahora entramos en la materia. ¿Qué cuenta Héroes y Villanos? Pues se cuentan historias que quedaron en nebulosa en el anterior libro mío sobre este tema, que era Abdelkrim y el protectorado. Me encontré con historias que se quedaban en el aire y que pensaba que había que aclarar, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la herida de Franco, ¿no? Franco de capitán fue herido en el vientre, aquí muy cerca de Nerviós, o sea, muy cerca de aquí, ¿no? Y esa herida pues trajo una serie de rumores sobre ella, ¿no? Pues por ejemplo que le había afectado a sus órganos genitales, Sí, ¿sí? es verdad que yo he oído alguna mundo Se habría oído eso, ¿no? Se había oído también que la voz atiplada que tenía era como consecuencia de esa herida. Pero bueno, ¿dónde le dieron que atacaba tanto? Sí, sí. Hay también la familia de un urólogo muy conocido que se cuenta aquí, que decía que a consecuencia de esa herida era monórquido, es decir, que tenía un solo testículo. Es decir, había una serie Pobrecito, no le cayó la buena. de rumores sobre ese tema, ¿no? Bueno, pues para mí ha sido una satisfacción encontrar los partes de médicos de aquella época, el acceder a testimonios de médicos que estuvieron en ese momento. Aquí lo trajeron al Hospital Militar de Ceuta, por tanto también había documentación. Y sabemos que, bueno, no vamos a decir lo que sabemos porque lo Pero a decimos en el ver, libro, pero lo aclaramos totalmente. bueno, vale, por lo menos una, desmiénteme una. Una No, de las no, tres no, opciones. no, tenía por ejemplo sus dos testículos, no le Vale, afectaron ya para está, con nada. esto nos conformamos. Luego hay otra serie de cosas que ya se cuentan en Que el a lo libro. mejor lo de la vocecilla y de duende, pues igual sí. Sí, sí, sí. Pero ¿dónde fue la herida para que, no sé? Fue en el vientre, el bajo vientre, por decirlo de alguna manera que nos entendamos, ¿no? Y gracias a Dios encontramos un parte donde se marca la trayectoria que siguió la bala exactamente, es decir, que vamos a desvelar todos No, para no, que... esta tarde hay que verlo, esta tarde hay que oírlo, hay que oírlo. Sí, ¿Y sí, otras sí. historias cuentan? Y hay muchas historias, por ejemplo, en el desastre de Anual se habló de un cabo, simple cabo, que mandaba un pozo del cual extraían agua, y cuando todos se retiraron, ese cabo resistió en ese pozo, consiguió que a cambio de agua no lo atacaran demasiado,
y se mantuvo en ese pozo durante mucho tiempo, y, y entonces pues lo hicieron un héroe, porque en aquellos momentos necesitaban también héroes, ¿no? Claro. En el desastre de Anual. Lo hicieron un héroe, le iban a dar la laureada, todo eso y tal cual, y después se descubrió que era todo un engaño, ¿no? Ah, Y entonces ese capítulo se llama El falso héroe de Anual, y se explica cómo se averiguó que era todo un engaño, cómo las autoridades tuvieron que rectificar, de ponerlo como un héroe a callar todo el asunto. Y es una historia también muy curiosa y además de un personaje pues que la misma cara que tiene ya se ve que era un vividor de porque la hay fotos, época. hay fotos. Sí, sí, se incluye en el libro. Sí. Hay fotos. Es que en el libro hay fotos de la época y sobre todo hay reproducciones de Bertucci, que es muy interesante, ¿no? La familia nos autorizó a reproducir y como Bertucci capta todos estos momentos de la historia del protectorado, pues se han incluido muchas cosas de Bertucci en el libro. Sí. Bueno, ese cabo era era un semivillano. Sí, a Franco, ¿cómo lo ponemos? ¿Como héroe o como...? Hombre, Franco en ese momento luego era héroe, ¿no? puede discutirse, pero No, vamos, bueno, no. Digo dentro de ese contexto. En este contexto no Era cabe duda héroe. que era Un villano, por favor, un villano, quiero un villano, una historia no, de un el villano, hombre, es que yo creo que es el lector el que debe catalogar al héroe y al villano, ¿no? Porque hay muchos casos. Luego hay otros casos en que los militares que eran compañeros en Marruecos habían luchado juntos y bueno, de alguna manera eso une bastante. Está claro. Pues esos después se cuentan algunos casos que cuando llega la guerra civil se enfrentan entre ellos e incluso alguno fusila a un compañero suyo que había estado en la guerra junto a él, ¿no? Esa historia muy triste, pues... Ese es un villano, ¿eh? ¿Quién es el villano y quién es el héroe ahí? Pues depende de cómo se mire, pero de yo... la ideología de cada uno, claro, depende. Porque ya empieza a funcionar así. ¿Cómo era esa época? De todo lo que has ido investigando... Es terrible, porque también se cuenta la historia, y esa la tenemos muy próxima, porque Ceuta está presente en toda la historia esta, o en casi todas, ¿no? Pero aquí teníamos un comandante general, el equivalente ahora al comandante general, que se llamaba Capaz, el general Capaz, y este hombre resulta que cuando llega el julio del 36 tiene conocimiento de que se va a producir una sublevación y no debía estar seguro de qué lado quería estar. Estaba nombrado comandante. A ese momento y todavía no sabía. Claro, en ese momento él estaba oyendo, porque tendría sus servicios de información o porque le habían tocado directamente, que se iba a producir una sublevación en Ceuta y en Marruecos, ¿no? Y él pues no debía estar muy seguro de qué bando quería tomar, porque a él lo había nombrado la República Comandante General de Ceuta, ¿no? Y era un héroe de Marruecos, ese sí era un héroe auténtico, ahí no hay duda. Y entonces pues este hombre lo que hizo fue pedir un permiso y marcharse a Madrid. Le dio un permiso que además lo necesitaba porque estaba muy deprimido en ese momento y tal. Le dio Hostalé, que era un médico famoso aquí, militar, Sí, fue el que firmó el parte de baja, y se fue a Madrid. Y eso le costó la vida, porque en Madrid lo cogieron y lo fusilaron. Villano, de manera un poco villano. un Héroe en el momento de... Claro, ese es un héroe, pero un héroe que se equivocó. Y en el capítulo se cuentan todos los entresijos de cómo se desarrolló la cosa, cómo lo descubrieron en Madrid, cómo, en fin... Es una historia muy, muy triste y muy próxima, porque era comandante general de Ceuta, ¿no? ¿Toda esa documentación estaba aquí, estaba allí, está dónde? Porque si hay fotos, si hay aquí de hay todo. hay un magnífico archivo, se llama el Archivo Intermedio Militar, y luego en Madrid, en el Servicio Histórico, también hay muchísima documentación de él. En este caso también vive la familia, y aquí hay varios historiadores locales que también han estudiado ese tema. Es decir, hay muchísima información de ese tema, pero hay que buscarla, claro, hay que buscarla. Hay que saber dónde está. ¿Quedan muchas familias o descendientes de alguno de los personajes en la ciudad todavía? En Ceuta no, están todas diseminadas por el resto de España, ¿no? Porque no lo hay, ¿no? Por aquí hay otra sorpresa que nos llevamos, por lo menos me llevé yo, es un teniente coronel que estuvo en todas las acciones de Marruecos, y que escribió un libro, que el capítulo se llama El libro que nunca existió, porque ese libro nadie sabía quién era el autor. Y resulta que cuando estudié todo este tema y le seguí la pista al libro, sobre todo, conseguí averiguar el libro en los sitios que estuvo este teniente coronel, y de pronto me encontré con que había sido alcalde de Ceuta después. Ah, sí.
se llama Pérez Ortiz, Había sido alcalde después. alcalde de Ceuta, y claro, pues son sorpresas que se lleva uno investigando, ¿no? Y eso, pues se conoció aquí en Ceuta y bueno, luego tuvo un final trágico de su hijo y tal, pero que a veces se lleva uno sorpresas de esas, ¿no? Que Ceuta está presente en muchas... A veces nos fijamos en los grandes hechos, en las grandes historias, pero como nosotros habría mucha gente que hacía cosas también, ¿no? Claro. Y que se han quedado ahí perdidas. Claro. Yo es lo que pretendo, el descender a pequeñas historias y hay un caso... Pequeñas que hicieron la historia, claro. Sí, claro, pero La suma de hay un muchas. caso, por ejemplo, de una familia de Madrid, que es un directivo de una gran empresa en Madrid, y nos dijo que su abuelo había estado en Marruecos y que había estado prisionero de Abdelkrim. Y que si nos enterábamos de algo, que si yo me enteraba de algo y tal, pues nada, me puse a buscar y resulta que ese era un cabo también, se llamaba Sola, de apellido, y este estaba prisionero de Abdelkrim y como era de artillería, Abdelkrim quiso obligarle a que le enseñara cómo funcionaba la artillería, porque allí los rifeños no tenían ni idea, tenían piezas que habían capturado pero no sabían usarlas. No sabían cómo. Este se negó a enseñarle a Abdelkrim y lo condenaron a muerte. Y el cabo, a pesar de eso, no dijo una palabra de cómo se utilizaban las... Y un sargento que había allí, que es el sargento Vasallo, que era un hombre que ayudó a todo el mundo y que era el que curaba las heridas en ese momento y tal, pues imploró a Abdelkrim que no lo fusilaran y consiguió salvarlo, que no lo fusilaran, ¿no? Pues claro, cuando esa historia tan heroica, porque ese no cabe duda que es héroe, llegó a la familia esa que el padre, el abuelo no había querido nunca en su casa contar nada de la guerra, pues claro, todos se llevaron una satisfacción y a mí también me permitió incluirlo en un capítulo. Y claro, encontraron que tenían un héroe en la familia del que no se había hablado nada. Pero ¿no? un héroe pequeño, de esos que no... De esos que no, pero que ahí están, porque claro, de haber claro. enseñado a lo mejor el manejo de esa artillería, pues... habría causado muchísimas bajas, claro. Entonces, no siquiera un gran héroe, dentro de lo cotidiano, ¿no? Un gran héroe. Por eso digo que son pequeñas historias, pero que son también grandes historias, ¿no? Porque son de personajes muy curiosos, ¿no? Vamos a conocer a personajes, vamos a hablar de historia y nos vamos a entretener, yo creo que con este trabajo, ¿no? Yo creo que sí. Y luego Bertucci también tiene un capítulo. ¿Qué has contado de Bertucci? Porque Bertucci vino a Ceuta, vivió en Ceuta, fue concejal, en fin, que aquí vivió aquí, luego ya se marchó a Marruecos, pero tiene una historia muy curiosa en Marruecos, porque claro, Mariano Bertucci tuvo un hijo que era médico militar, y ese médico militar le cogió en zona republicana, de manera que el padre estaba en la zona, en lo que pasaba con la guerra, y el hijo en la zona republicana, con lo cual pues vivió su tragedia personal en este tema, lo que no le impidió seguir pintando, y colaboró sobre todo en la revista de Tropas Coloniales que se editó en Ceuta. La revista de Tropas Coloniales es una maravilla, hay algunas portadas aquí de Bertucci en la revista de Tropas Coloniales, y bueno, pues no cabe duda que esa es otra historia curiosa, la de Mariano Bertucci, que se le conoce como pintor y tal, pero que también tuvo su historia personal, su pequeña historia personal, que consta también en el libro. Pequeña historia personal, pero difícil, ¿no?, de atravesar en los tiempos, Bueno, ¿no? eso ocurrió en muchísimas familias, ¿no?, que se vieron separadas por la guerra. Un poco eso era la guerra, ¿no? Claro. Porque te pillaba, algunos por ideología o por lo que fuera estarían ahí en primera línea de fuego, pero no todo el mundo se apuntaba, a algunos se les mandaba a llamar y se les colocaba y ya está. Sí, sí. Por eso digo que los capítulos son de estos, no se trata de un libro denso de historia, explicando, sino se trata de pinceladas de la historia, pero que tienen un contenido humano muy importante, ¿no? ¿Te lo has pasado bien escribiéndolo? Sí, no, yo me lo paso estupendamente. Lo que ocurre es que no tengo tiempo. Ese es el problema mío es el tiempo. ¿Pero cómo que no tienes tiempo? Tienes todo el tiempo que quieras, ¿no? No, cuando uno está retirado ya, pues yo digo que actúa de reina madre, entonces todo el mundo le va consultando cosas, ¿sabes? Hombre, como tienes tiempo, encárgate de esto, como tienes tiempo, hazme esto, como tienes tiempo, y resulta que está que uno... al final te has quedado sin tiempo. Que al final falta el tiempo, ¿no? Pero vamos, consigo rascar de aquí y de allí y hago estos libros, y sobre todo me preocupo mucho de Ceuta, porque Ceuta está en una situación muy difícil, Ceuta y Melilla, porque ahora acabo de recibir un mensaje de otros problemas que tiene Melilla, ¿no?
y por tanto a eso le dedico también bastante tiempo, ¿no? Pero ¿Cómo está Ceuta? Ceuta está muy mal, porque Ceuta ha tenido siempre el problema de que no sabe dónde ir, no tiene un plan estratégico, por ejemplo, como Málaga. Málaga dice, bueno, pues yo quiero montar muchos museos y recibir turismo, turismo cultural. Marbella dice, bueno, pues yo quiero tener magníficas playas, quiero tener, o sea, tienen un objetivo, ¿no? Aquí no tenemos objetivo, aquí lo mismo vienen de un sitio que vienen de otro, pero ya no vienen de aquí por tal cosa y vienen, no sabemos dónde ir, ¿no? Falta un plan estratégico en definitiva. Y eso agravado porque la frontera, que es nuestra gran oportunidad, está muy mal, pues claro, hace que estemos realmente en una situación muy difícil. Y Melilla está prácticamente lo mismo. Es decir, que hay, ahora mismo acabo de recibir un mensaje que hay una manifestación en Melilla dentro de poco, y esa es la situación que estamos aquí, ¿no? Y eso, pues, yo estoy continuamente aportando datos, reuniendo, escribiendo, y eso me ocupa también muchísimo tiempo, sí. ¿Datos de qué? Pues, por ejemplo, ahora estoy con la Unión Aduanera, es decir, ahora mismo estamos en Ceuta en una situación realmente absurda. Bueno, eso lo ve cualquier ciudadano que pida un libro a Madrid y el libro le tarda venir de Madrid aquí 15 días y tiene que sacarse un DUA y tiene que pagar el IPSI y tiene que hacer 14 cosas para recuperar un libro suyo, ¿no? Pues todo eso es porque no estamos en la Unión Aduanera, no estamos integrados en Europa totalmente, nos falta ese eslabón. Y bueno, estoy terminando una serie de artículos sobre las ventajas e inconvenientes que tiene entrar en la Unión Aduanera, que para mí es básico, ¿no? Pues eso lleva mucho tiempo, claro. ¿Cuál es uno de los inconvenientes de entrar? Porque parece que hay un poco de miedo a entrar. ¿Uno de los inconvenientes en entrar? Pues el inconveniente básico de entrar es que ahora mismo nosotros podemos importar de China o de Japón sin pagar aranceles de ninguna clase, ¿no? Y si estuviéramos en la Unión Aduanera, como Algeciras, por ejemplo, pues si existe un arancel de entrada pues tendríamos que pagar ese arancel. Esa es la básica. Inconveniente. El inconveniente principal, ¿no? ¿Y facilidad o ventaja? Pero que eso Pero eso está eso es mínimo, mercado, porque ¿no? ya la Unión Europea se ha unido al mercado general y no hay ya casi aranceles, ¿no? Marruecos tiene un acuerdo preferencial con la Unión Europea, es decir, que eso era cuando entramos en Europa, pero ahora mismo ya no tiene gran importancia. Y entonces la ventaja enorme, pues la ventaja enorme es que desaparecería la aduana de Algeciras. Ya no habría aduana en Algeciras, estaría en el Tarajal. Que es donde tiene que estar, por que es otro donde lado. tiene que estar, y nosotros pasaríamos a la península sin tener que pasar ninguna aduana porque somos ciudadanos europeos. Siempre hemos sido un poco tercer país, ¿no? Se nos ¿Eh? ha dado ese trato. En el aspecto aduanero somos tercer Claro, país, somos claro. tercer país. Claro, nosotros nos tratan exactamente como un tercer país. Sin serlo, estando dentro del mismo país. Claro, y aquí siempre se nos ha dado ese trato. y un comerciante de aquí que pida un camión lleno de, bueno, no sé, de colchones, pues puede ocurrir que cuando llegue a Algeciras le bajen todo el camión, todos los colchones, a ver si es verdad que dice la factura de esos colchones, y luego cuando llegue a Ceuta puede ocurrir que le bajen el mismo camión porque... Eso sí que es increíble, y eso sí que ha pasado a veces. Porque ya no solo con camiones o no, sino con personas, porque son dos aduanas viajeros distintas, de paso, claro, y que hacen... Y uno para ir a Algeciras pues tiene que pasar un control de policía, un control de la Guardia Civil, un control allí otra vez de la Guardia Civil. O sea, es que yo creo que eso hay que arreglarlo ya de una vez, ¿no? Pero parece que no, parece que esto va para lento, no sé, todavía no lo sé. Yo creo que hay falta de información y falta de conocimientos del tema, pero en fin. La Unión Aduanera, pero de Ceuta vienes hablando hace muchísimo tiempo. Bueno, yo tengo pues 4 libros publicados sobre eso, de manera que cualquiera que quiera profundizar en esos temas puede hacerlo, ¿no? Pero vamos, lo que a mí me gusta más es... Lo que más te gusta ahora, lo que más te gusta Lo que ahora, más me gusta... porque siempre se está trabajando mucho en lo otro. Sí, En datos, en he trabajado situación. muchísimo y eso, pero esto es mucho más gratificante, ¿eh? Porque el otro es, como se llama uno de los libros, Predicando en el desierto. Es otro, no tiene resumen, no tiene... Los títulos siempre son como muy sugerentes. Sí, sí. ¿Los piensas, lo decides tú? Los o títulos hay cómo? que pensarlos mucho, ¿no? Sí, sí. Aquí, por ejemplo, hay un capítulo, por referirnos a las de Ceuta, que se llama Historia de 2 tumbas,
que resulta que aquí lo hemos visto todo en el cementerio, que hay un mausoleo de regulares, que hay una serie de soldados puestos, Sí, ¿verdad? preciosos, ¿no? Y ahí cuando hicieron ese agrupamiento de cadáveres, pues apareció la lápida de un capitán, se llamaba Martí. Inmediatamente lo relacioné con otra lápida que había en el cementerio de Tetuán, de un tal Valdés, que eran íntimos amigos los dos, y los conocía por la historia de Marruecos. Y entonces esos dos amigos que habían estado unidos siempre y habían muerto juntos, el uno por salvar al otro habían muerto, pues resulta que mucho después aparecieron en dos tumbas, una en Ceuta y otra en Tetuán, ¿no? Y en un capítulo se cuenta la historia de esas dos tumbas, de ellos precisamente fueron los que llevaban la revista de tropas coloniales en Ceuta, la escribieron. Uno de ellos era legionario y tenía la laureada de San Fernando, y los dos murieron trágicamente en una batalla en Marruecos, ¿no? Pues todos los entresijos de esas amistades están... ¿Cómo que uno lo entierran aquí y otro allí se murieron juntos? Bueno, ¿Se sabe? No, sí, porque uno de ellos falleció y lo trajeron aquí a Ceuta inmediatamente, y el otro se fue al hospital de Tetuán. Ah. Estuvo allí unos días y murió en el hospital de Tetuán. Y entonces se lo enterraron que por cierto, y otro dato curioso que surge de estas investigaciones, el padre de ese Valdés, que está en el cementerio de Tetuán, el hijo de ese Valdés, que está en el cementerio de Tetuán, llegó a general, y un día, yo no sé si habría venido antes, pero un día vino a ver la tumba de su padre aquí al cementerio de Tetuán, y se dio cuenta que el cementerio de Tetuán estaba ha estado muchos años completamente abandonado, lleno de maleza, se habían robado las lápidas de mármol. La verdad es que era una pena. Se habían llevado las lápidas de mármol, horroroso. Y entonces este hombre, cuando vio aquello, donde estaba su padre enterrado y donde estaban violando las tumbas y todo eso, pues se fue a Madrid, al ministerio, y lo puso de manifiesto, hizo una campaña allí y consiguió que se arreglara el cementerio de Tetuán. De manera que el comandante Valdés, que murió con su amigo Martí, hizo un último servicio a través de su hijo y consiguieron... Sin saberlo y sin quererlo, ¿no? A lo largo de la historia, fíjate. A ese lo ponemos de héroe también. Bueno, ese es héroe del Dirón, porque los dos, yo creo, ¿no? Uno Sí. por salvar al otro, mueren los dos, Sí, y luego ya después de muerto, pues fíjate. El hijo consigue que arreglen el cementerio. No, son historias pequeñas pero muy curiosas. Sí. Hay mucha gente todavía de España, de Ceuta, en Marruecos. No, En ya el norte. hay muy pocos en Marruecos. Hay más por temas empresariales en Tánger, eso, pero en Tetuán, por ejemplo, pues quedan muy pocos personajes allí. Pero sí quedan vestigios, ¿no? De nuestro paso por esta zona. Muchísimos, ¿no? Muchísimos. O sea, Marruecos, ahora mismo ellos han creado un centro de arte moderno, mientras que nosotros tenemos la estación de ferrocarril en ruina prácticamente. Ellos tienen una magnífica estación de ferrocarril donde han montado un centro de arte moderno, que por cierto se lo ha pagado la Junta de Andalucía. Como no puede ser de otra manera. Eso y tantísimas cosas que Sí. ha pagado. Y entonces ahí tienen la escuela que creó Bertucci de pintores, todavía existe y están pintando allí. Hay muchas obras, hay un cuadro de Bertucci sobre todo que es la corrida de la pólvora, que está allí, el original, que es enorme, que lo legó a la ciudad de Tetuán, y está en el museo que está en la estación de ferrocarril de España, ¿no? De manera que hay vestigios de España muchísimos, ¿no? Los edificios, todo. ¿Están abandonados o no? ¿Están semicuidados? ¿Cómo los ves? Pues Este desde luego está magníficamente, gracias a la Junta de Andalucía, está muy bien. Y, claro. Los demás son edificios que todavía subsisten y que están bien, ¿sí? Además, Tetuán lo están arreglando igual que el resto de la costa, se está todo eso reformando. La verdad es que es increíble el cambio que ha dado este norte, ¿eh? Es impresionante, es impresionante. Empezaron con los taxis, yo recuerdo que hablaba con tu hermano, precisamente, me hablaba de cómo iba a ser la zona, y empezaron por rotular los taxis con este nombre. Sí, le han dado Tamuda Bay, le han dado la zona, y bueno, yo voy mucho allí a Kabila, y he visto el cambio, ¿no? Hay hoteles de 5 estrellas, pero de 5. Pero de 5 de verdad, ¿eh? Y luego han hecho varios hoteles. Hay campos de golf, hay una autopista y una autovía, autopista y autovía. El rey se hizo un palacio allí, que viene todos los veranos.
y luego urbanizaciones es una detrás de otra tremenda. O sea, y además son preciosas. de tal manera que cuando uno llega de allí por esa autovía magnífica a la frontera y se encuentra con lo que tenemos, pues se nos caen los palos del sombrajo. Parece al revés, ¿no? Parece que el país subdesarrollado es este y el país desarrollado Eso es algo que no y europeo nunca, el otro. que esa puerta no se tenga en cuenta, porque entiendo que hace años era normal que se obviara, porque bueno, era Marruecos, nosotros teníamos mucha fluidez con el resto, con la península, Sí. y a lo mejor eso pues lo teníamos como la puerta de atrás, pero ya no se puede uno permitir ahora mismo, esa puerta de atrás. Ahora mismo es una... Yo creo que están invertidos los términos. Totalmente, ¿no? Pero además hasta en la zona, porque, hombre, Castillejos no es que haya sido una zona de muchas riquezas, y sin embargo ya al entrar ya no es. Claro, Han hecho un edificio de 18 plantas ahí a la entrada. Ha cambiado completamente, todo eso ha cambiado. Y nosotros pues seguimos un poco anclados al pasado. Bueno, ¿cómo nos ves de cara a corto medio plazo, hombre? Da un poco de respirar. Pero es que si dependiera de nosotros, pues podría contestar esa pregunta. Pero esa pregunta hay que preguntárselo a los políticos, ¿no? ¿Pero qué intuyes? ¿Eh? Tú que has dedicado tanto tiempo al estudio influye sobre todo el tener una visión de futuro de Ceuta, que no existe, eso es lo que decíamos antes, ¿no? Si nosotros no sabemos dónde vamos, pues claro, y hablan de las 4 culturas, pero las 4 culturas tienen que estar unidas y informar a las 4 culturas, que las 4 culturas estemos informados de lo que es España, de lo que es la Unión Europea, de cuál es nuestra historia, en fin, de todo eso, y ahí hay falta de información también en todo eso, ¿no? Y todo eso tiene que estar escrito en un libro que nos sirva de guía para poder llevarlo adelante, ¿no? Un comité consultivo, vamos a hacer del... Pues sí, un comité consultivo, sí, eso sería... No estaría mal, ¿no? Eso sería muy donde bueno. Cada uno pudiera primero tener el documento y luego un comité consultivo independiente, porque siempre sí, totalmente independiente. hay que añadir la palabra independiente, y yo creo que esos serían unos auténticos héroes. Pues a ver si es verdad que un día puedes escribir la historia y colocarlos en héroes. ¿Estás escribiendo algo ya? ¿Estás trabajando en otra cosa? Sí, estoy escribiendo ahora mismo otro libro que se llama Abdelkrim contra el rey suní. En Marruecos hubo dos cabecillas, digamos, 2 líderes de la guerra contra España, que fueron Abdelkrim en la zona de Melilla, en la zona del Rif, y el rey suní en la zona de Yebala, toda esta zona de Shawen, de el Arache, todo esto. Y esos 2 cabecillas que lucharon, en vez de unirse, que habría sido lo lógico, unirse frente a España, pues lo que hicieron fue enfrentarse entre sí, y uno de ellos cogió prisionero al otro y murió. Ese enfrentamiento entre los 2 líderes que de forma natural tenían que haberse unido, pues que lucharon entre sí, pues ese enfrentamiento entre Abdelkrim y el rey suní se cuenta en este libro, y espero que pueda terminarlo pronto. Abdelkrim es una figura importante, ¿no?, en tu vida. Importantísima, sí. ¿Por qué? ¿Por qué empezaste pensando que ¿Quién te dijo Abdelkrim está aquí? Hombre, Abdelkrim es una figura que tiene sus luces y sus sombras, solamente en una acción de Abdelkrim murieron 3.000 españoles asesinados, no en combate, ¿no? Que se rindieron y los mataron a los 3.000, es decir que... Tiro a tiro. ¿Qué? Tiro a tiro. Sí, o degollados o tiro a tiro, en fin, que eso fue... O sea que Abdelkrim tiene en su debe, tiene datos importantes. Pero no cabe duda que se alzó contra España, vivió unos años independiente realmente, creó una bandera, creó una moneda incluso, y luego se enfrentó a Francia también, es decir, que es una persona que hizo mucho en aquel momento, ¿no? Luego se rindió a los franceses y lo exiliaron, y aún en el exilio fue una persona importante dentro del movimiento árabe de liberación, ¿no? Por tanto, un personaje interesante, por lo menos. Del que tiene que seguir escribiendo José María Campos, pero ahora tiene que centrarse en presentar esta tarde en la Biblioteca Pública del Estado, en la Sala de Usos Múltiples, a las 7:30, Protectorado de España en Marruecos, Héroes y Villanos, que ese es el título. Muchas gracias, José María, por estar un rato con nosotros. Por atenderlo, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues dejamos a José María preparándose porque todavía le quedan